Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, las noticias de esta semana son interesantísimas. Por ejemplo, os contaremos cómo son los nuevos super stickers en YouTube, una nueva forma de ganar dinero para los creadores. Y también os contaré los nuevos formatos publicitarios tanto en YouTube de nuevo como en Google Imágenes. También hablaremos de la nueva red social que está arrasando entre los más jóvenes. Y no estoy hablando de TikTok, no, sino de F3. ¿La conoces? Pues mira el vídeo. También hablaremos de la sorprendente compra de Google, y es que la multinacional ha comprado a la mega famosa Fitbit. Además, os contaremos que Facebook también quiere que le regales tus datos faciales, y que ha lanzado los grupos específicos para compañeros de trabajo, o también sus nuevas 3 funciones para empresas en Facebook Messenger. Además, Twitter llega con muchísimas novedades. Unas novedades que te permitirá seguir temas en breve. Y ojo que LinkedIn ha añadido más funciones de traducción automática. Vamos, ya ves que estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que la veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! F3, la red social que arrasa entre los jóvenes. F3 o F3 es una red social que está triunfando sobre todo entre los más jóvenes y la añadimos a las otras redes utilizadas por los adolescentes como son TikTok o Snapchat. Esta nueva aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, combina funciones de Instagram o Snapchat y con herramientas de la plataforma de preguntas y respuestas Ask.fm. Así, esta es la gran característica de esta red social: enviar preguntas a amigos o a personas anónimas, y los usuarios pueden responder mediante fotografías o vídeos. Veremos cómo evoluciona, pero ya se ha situado arriba de todo en las App Store de Apple y Google. Google compra Fitbit. Google acaba de comprar la firma de wearables Fitbit, popular sobre todo por sus pulseras inteligentes para el deporte y la salud. Así, la compañía tecnológica ha pagado unos 2.100 millones de dólares para poder competir con otros fabricantes con sus propios relojes y pulseras inteligentes. Y es que Google ha hecho progresos durante muchos años con Wear OS y Google Fit. Y son muchos los dispositivos que utilizan su sistema operativo para pulseras de salud y smartwatches. Pero a la compañía le faltaba la posibilidad de desarrollar con éxito su propio hardware. Y eso es lo que lograrán con la adquisición de Fitbit. Facebook también quiere que le regales tus datos faciales. Según ha informado la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Won, una asidua en este canal y conocida por descubrir funciones en prueba en redes sociales, la compañía está probando una nueva técnica de verificación basada en el reconocimiento facial del usuario. Este sistema de verificación solicita a los usuarios que realicen un vídeo selfie dentro de un marco redondo que aparece en la pantalla del móvil, para que así recoja una imagen completa y desde todos los ángulos de la cara del usuario. Según Wong, Facebook asegura que este vídeo no será visto por nadie y que lo eliminarán después de 30 días. Este sistema no está necesariamente vinculado a la tecnología de reconocimiento facial como indica la investigadora, sino que usa la identificación del rostro del usuario que él mismo provee con un vídeo, del que la compañía extraerá los datos para su verificación, para así garantizar que se trata de una persona real. La investigadora también ha mencionado otra forma de verificación de identidad, que solicita al usuario hacer una foto de su carnet de identidad con el fin de asegurarse de que la cuenta le pertenece. Facebook lanza los grupos específicos para compañeros de trabajo. Según la red social, la idea es lograr que los empleados de una misma compañía puedan estar conectados de forma más fácil, siempre y cuando no empleen ya su herramienta colaborativa para entornos corporativos, la herramienta Facebook Workplace. En definitiva, los grupos para empleados no son más que la versión en Facebook del clásico grupo de WhatsApp con compañeros de trabajo, aunque tienen algunas funciones que son interesantes. Por ejemplo, todos los miembros de un grupo de compañeros de trabajo en Facebook se pueden enviar mensajes entre sí, aunque no sean amigos. Además, permiten que la información del perfil de un usuario relativa a su trabajo, como su cargo en la compañía o la ubicación, solo se vea dentro de estos grupos, siempre y cuando así se desee. 3 nuevas funciones para empresas en Facebook Messenger. Facebook ha añadido 3 nuevas funciones para Messenger con el objetivo de que las empresas puedan emplear nuevas herramientas de conversación con los consumidores. Por ejemplo, los usuarios podrán iniciar un chat privado con una compañía desde Instagram
pulsando en Click to Messenger. También a partir de ahora, las compañías que empleen Facebook Messenger podrán añadir preguntas a su perfil para que otros usuarios puedan iniciar una conversación de forma rápida y así romper el hielo. Además, tendrán la posibilidad de reaccionar a mensajes a través de emoticonos. Asimismo, como os he comentado, Facebook también permitirá publicar publicaciones para iniciar una conversación mediante Facebook Messenger en otras aplicaciones como Instagram. Los usuarios ahora, cuando se encuentren en el perfil de una empresa, antes de iniciar una conversación privada, pueden enviar una pregunta predeterminada por la plataforma, entre aquellas que haya escogido la empresa. El usuario, por ejemplo, puede preguntar dónde está su local, cuál es su horario laboral o si podría conocer más su producto. De esta forma, los usuarios pueden iniciar una conversación de forma más rápida y sencilla. La compañía ha afirmado que irá integrando poco a poco estas nuevas funciones. Twitter permitirá seguir temas en breve. Twitter está cerca de lanzar una mejora importante que seguro hará las delicias de los usuarios. Si hasta ahora hemos podido seguir usuarios en concreto, tras meses de prueba, la red social de microblogging permitirá el seguimiento de temas completos. Es un movimiento muy similar al que Instagram llevó a cabo en su día, de forma que podíamos seguir no solo a cuentas en concreto, sino también podíamos seguir a hashtags. Pues ahora Twitter realiza un movimiento similar, con el que quieren potenciar más el uso de la red social. Y la empresa ha anunciado que comenzará a implementarlo en breve, para que esté disponible en todo el mundo a partir del 13 de noviembre. El objetivo de los temas es ayudar a que la gente use Twitter como una herramienta más para estar informado en lo que sucede en el día a día. Así, los usuarios de Twitter podrán elegir de entrada entre más de 300 temas, de forma que los usuarios contarán con acceso a temas específicos sin la necesidad de tener que seguir a cuentas por separado y que publiquen un contenido relacionado. El funcionamiento de Twitter podría cambiar de forma radical en 2020. Como hemos podido leer en The Verge, Dan Lee Davis, el vicepresidente de diseño de Twitter, mencionó las funciones que la red social debería añadir en 2020. Y si bien puntualizó que el equipo de desarrollo está explorando estas características, en ningún momento quiso decir que se fueran a añadir al 100%. Entre las nuevas funciones que Twitter podría añadir, destacan el hecho de impedir que un tweet sea retuiteado. Perfecto si no quieres que un tweet tuyo se haga viral y que nadie se entere de lo que publicas en tu timeline. Así como otra función que sería que tú puedas impedir que te mencionen sin permiso. Como puedes comprobar, son todas características para mejorar la privacidad del usuario. LinkedIn añade más funciones de traducción automática. LinkedIn, a medida que su base de usuarios crece en todo el mundo, con más de, 660 millones de usuarios, va incluyendo nuevas opciones para que los propios usuarios puedan emplear la plataforma en el idioma que emplean habitualmente. En este sentido, la red social profesional propiedad de Microsoft ha estrenado dos nuevas funciones de traducción automática para facilitar que los usuarios se comuniquen con los demás. Por ejemplo, si vives en España pero tu idioma materno y en el que te comunicas es el chino, cuando publiques un contenido en chino y elijas que se traduzca el post, LinkedIn te ofrecerá una traducción automática en español, dado que este es el territorio en el que vives. Pero además, ahora si pulsas sobre el botón Valora esta traducción, que se encuentra en la parte inferior de cada contenido traducido, además de puntuar su exactitud, también encontrarás opciones de configuración en la nueva sección Configuración del idioma. Ahí el usuario podrá seleccionar manualmente qué idioma quiere que sea el predeterminado en sus traducciones. Por ejemplo, en el caso anterior, el usuario podría no querer que sus contenidos se tradujesen automáticamente al español aunque viva en España. Y podría seleccionar, por ejemplo, que se tradujesen automáticamente al inglés como primera opción. Por cierto, precisamente hace unos días, Google también lanzó novedades en cuanto a la traducción de los contenidos de Google News, que ahora permitirá a los usuarios recibir noticias destacadas en dos idiomas distintos. Eso sí, en otros países distintos a España, donde el servicio de Google News lleva inaccesible desde 2015. YouTube lanza los Super Stickers, una nueva forma de ganar dinero. YouTube acaba de lanzar una nueva funcionalidad llamada los Super Stickers. Se trata de pegatinas que los usuarios pueden comprar para mostrar su apoyo al creador de contenido. Y lo pueden hacer durante la retransmisión de un vídeo en directo, y así donar con una pequeña cantidad de dinero agradeciéndole el esfuerzo. Así, a partir de ahora ya están disponibles para todos los creadores que tengan un canal con más de 1000 suscriptores, que puedan monetizarlo y que residan en un mercado donde los Super Stickers estén disponibles. Los Super Stickers son una funcionalidad que se unen así a los Super Chat, que se lanzaron hace 3 años y con los que los creadores de contenidos ya ganan importantes sumas de dinero con sus fans, especialmente en chats en vivo y retransmisiones en directo de eventos, estrenos y partidas de juegos. De esta manera, los usuarios pueden comprar un super chat y llamar la atención del creador sobre su mensaje, que queda destacado en otro color y en la parte superior del streaming, por lo que obtiene más visibilidad. Nuevos formatos publicitarios en YouTube y Google Imágenes.
Google ha integrado dos nuevas funciones en los anuncios para YouTube y otra opción publicitaria nueva en Google Imágenes, con el objetivo de que los anunciantes puedan proporcionar mayor visibilidad a sus productos y que los usuarios tengan más fácil el acceso a la compra de los mismos. En el caso de YouTube, la primera novedad que Google ha lanzado son los Shopping Ads, es decir, anuncios que cuentan con un enlace que dirige al usuario a la tienda online en la que pueden adquirir el producto. Estos anuncios aparecen con el título Productos sugeridos, donde se muestra un apartado que presenta los productos enmarcados en el formato tarjeta y que los usuarios pueden ir deslizando para conocer más artículos. Esta sección de productos sugeridos puede aparecer en el feed principal o en el resultado de búsqueda. Se desconoce aún, claro, el impacto que puede tener este apartado de anuncios en la plataforma, ya que el marco que ocupa, como se puede ver en la imagen, abarca bastante espacio en la interfaz de YouTube. Aparte, YouTube también proporciona nuevas opciones de publicidad para los anuncios denominados TrueView, que son vídeos publicitarios que el usuario puede ignorar al cabo de unos segundos. Así, cuando aparece uno de estos anuncios en la plataforma, se desplegará un menú en la parte inferior del reproductor que dispondrá de diversas funciones entre las que se encuentra Comprar ahora. Y si los usuarios hacen clic ahí, YouTube les dirige a la página del producto para poder adquirirlo. Pero Google también ha añadido una función nueva que recibe el nombre de Showcase Shopping en Google Imágenes. Así, si los usuarios están buscando un determinado producto en las imágenes de Google, al hacer clic en una de la fotografía, la plataforma le muestra productos relacionados con la marca y también el enlace del vendedor para poder adquirirlo. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué noticia te ha molado más? Pónmela en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal, es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.